Es un gozo, es una gran alegría el poder estar con todos ustedes en este programa Agua Viva. Soy Juan Carlos Parra y cada semana queremos compartir eso. Agua viva, agua del cielo, la que calma la sed del interior, del alma. Con todos ustedes a través de Radio Vida, de Televisión Vida, a través de nuestra app, de nuestro podcast, YouTube, cómo no, y saludamos a la audiencia también que se conecta con nosotros en emisoras amigas como Onda, Paz, Ona Pau y también Dinamis Radio para toda España, Onda Paz para Cataluña y llegando también a través de internet a muchos otros lugares en esas emisoras amigas. Un abrazo muy fuerte. Si quieres escribirme, comentar cualquier cosa, puedes hacerlo a nuestro correo electrónico vidartv@gmail.com. Puedes también mandarnos un WhatsApp a este medio de comunicación 678-711-683 con el más 34 si lo haces desde fuera de España. Hoy he titulado a este programa Hormigas pensando a Dios. Padre, gracias por este tiempo, por agua viva que siempre tú nos provees. Tenemos sed de ti, queremos de tu palabra, queremos estar contigo. Nos apasiona la vida en ti, Señor. Es un gozo el conocerte y el hacerte conocido también, Señor. Gracias por estos medios de comunicación y porque salvamos los kilómetros, salvamos tantos obstáculos para poder estar, en definitiva, en conexión y sobre todo, Señor, en comunicación contigo y unos con otros. Tu presencia es real aquí, gracias por eso, en el nombre de Jesús, amén y amén. Por cierto, te saludo desde Murcia, España, en el sureste del amado país europeo y el amado país que está viviendo un tiempo especial, un tiempo, yo lo creo con todo mi corazón, de apertura, de crecimiento de la palabra de Dios, donde más y más personas estamos enamorándonos de Jesús y abrazando la fe bíblica. ¿Por qué hormigas pensando a Dios? Es el título de un poema de José Antonio Ramírez Lozano. Él es un magnífico poeta, a menudo, eso sí, algo irreverente, y es un poeta que ha sido muy premiado en España. Tiene un poemario A cara de perro, escrito en 2017, y este poema, con el título Hormigas pensando a Dios, dice así: las hormigas, ya lo dijo Buñón, disponen de un cerebro tan pequeño que no logran pensar más que las cosas mínimas. Por ejemplo, para pensar un pan se necesitan 42 hormigas cuando menos. Para pensar la imagen de una vaca se necesita todo un hormiguero. Esa es la razón por la que viven juntas, devotas de su entrega laboriosa. Déjenme entonces que les cuente que las hormigas de Sevilla un día se propusieron el difícil reto tan sacrílego de imaginar a Dios. Y probaron primero con la pizca de hostia consagrada que queda en la patena. Pero no, sus migajas no sumaban la idea que buscaban de él y desistieron cautas por sacrílegas. Para eso tuvieron, convencidas, que convocar a todas las hormigas de España. Era cosa de verlas marchar despeñaperros abajo y en hilera, lo mismo que un ejército de negros mirmidones que volviera del frío. Esa noche, la catedral se convirtió en un gran hormiguero sagrado, sin que al cabo entreviesen siquiera un atisbo de Dios. Desde entonces su fe derivó de repente a un cauto escepticismo, y ahora las hormigas desobedecen y han dejado de asistir a las clases de trigonometría y aborrecen de samaniego y hasta consienten la cigarra dentro del hormiguero, eso sí, solo por la Navidad.
Y hasta aquí, Hormigas Pensando. Adiós, la lírica de José Antonio Ramírez Lozano, nada de sensiblera, sino que juega con el lenguaje, mezcla narrativa, ingenio y emoción en sus poemarios. Pero me gustaría preguntarle al autor si el sentido del final de esta fábula es que las hormigas se vuelven mejores para él, es decir, por esto de que no pueden hacerse la idea de Dios, se vuelven mejores con su desobediencia, con el escepticismo que ahora van a profesar, es decir, perdiéndole la fe a Dios, a la trigonometría, y mejores porque tienen solidaridad con la cigarra, alejándose de las lecciones de las fábulas de Félix María Samaniego. Quizás es lo que el autor quiere comunicarnos, eso, que si dejamos de hacer cosas tan complicadas como pensar a Dios, pues la vida se vuelve más feliz o más cercana. Sin embargo, y con permiso de el autor de Ramírez Lozano, Hormigas Pensando a Dios, me atrevo a tomar su fábula y darle un giro de 180 grados en este programa de hoy de Agua Viva. Y es que Dios es tan grande, tan profundo, que es cierto, querer abarcarlo es cosa imposible. Es como esos millones de hormigas queriendo imaginar a Dios, al Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener, al Dios que creó todo lo que se ve y lo que no se ve. Dios es tan grande. Pero, ¿sabes? Sí podemos tener una revelación de Dios. Imposible conocerlo a cabalidad o con exactitud porque dejaría de ser Dios. Pero sí podemos tener una revelación de Él. El mismo Pablo, el apóstol Pablo, cuando tuvo un poco de revelación de la salvación de Dios y de los planes de Dios, está escribiendo acerca de su obra con los judíos y cómo siempre tuvo en su plan salvar a los gentiles. Está escribiendo de esto en Romanos capítulo 9, 10, 11. Y acaba Pablo como postrado ante la grandeza de Dios, alabando la sabiduría del Creador. Y dice en Romanos 11, 33, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?» Y en el verso 33, esto es Romanos 11, dice, «Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén». Pablo, fijaos bien, se queda maravillado ante la sabiduría, ante la generosidad de Dios. Es como que cae rendido ante estos planes inescrutables y no puede hacer otra cosa sino adorarle. Es por una revelación que Pablo tiene. Y Él se sigue revelando, me refiero a nuestro Dios, nuestro Creador, se sigue revelando también a nosotros hoy en día, aunque es tan grande, quiere que cada uno de nosotros lo conozcamos. Ahora bien, del esfuerzo de querer conocer a Dios, no se ganan desdichas. No es una tarea penosa, no es una tarea infructuosa. Siempre y cuando partamos de la base de que somos como hormigas, que somos ante Dios tan pequeños, Él es el Dios de todo el universo, de lo macroscópico y también de lo microscópico, y nosotros seres muy limitados. ¿Os acordáis de Job? Cuando él, qué libro tan maravilloso, el libro de Job, y al final de toda su experiencia dice, de oídas te había oído.
y ahora mis ojos te ven. Yo me arrepiento en polvo y ceniza. Yo te preguntaré a ti, tú me enseñarás. O sea, Job, que había querido subir ante Dios y presentar su causa y de alguna manera decirle, esto es injusto lo que me está pasando, después de que el Señor le habla, con ironía incluso, le dice, a ver Job, tan sabio que tú eres, yo te voy a preguntar a ti y tú me vas a enseñar a mí. ¿Tú estabas acaso cuando yo formé las Pléyades, cuando hice las constelaciones, cuando formé las montañas, los abismos, cuando permití que las aves volaran, que los grandes monstruos marinos surcasen los mares? ¿Conoces tú todos esos misterios? ¿Me enseñarás tú? Bueno, una descripción de la naturaleza y una exhibición del poder y de la sabiduría de Dios que Job no puede hacer otra cosa sino caer postrado y decir, no, Señor, tú me enseñarás, yo te preguntaré, tú me enseñarás a mí. Y cuando nosotros reconocemos eso, que somos como pequeñas hormigas y partimos desde esa humildad, entonces Dios se deja conocer, Dios se acerca al humilde. Y como digo, del esfuerzo de querer conocer al Señor, solo nacen cosas buenas. Es más, si tuviésemos más en cuenta al Creador, si cada uno de nosotros nos proponemos conocer más su carácter y su corazón, te aseguro que nuestra vida se va a ver ensanchada y revolucionada con los poderes celestiales. El mismo apóstol Pablo dijo en otra ocasión en Efesios 3:19 que el amor de Cristo es imposible de conocer, que excede a todo conocimiento, y habló de una dimensión, su altura, anchura, profundidad, su longitud. Sin embargo, y esto parece una contradicción, él mismo oraba en esa parte de Efesios 3, es una oración, y él oraba para que los cristianos, los efesios y todos nosotros podamos ser capaces de comprender el amor de Cristo con todos los santos. O sea, nos acaba de decir que excede a todo conocimiento, pero está orando para que lo podamos comprender. Entonces, no hay ninguna contradicción, sino que la palabra comprender en griego es la palabra katalambano. Es un verbo que significa alcanzar, tomar o hallar. Alcanzar, tomar o hallar. La palabra comprender. O sea, dicho de otra forma, aunque yo no lo pueda comprender, aunque yo no lo pueda describir, medir, aunque Dios es un Dios que cede a todo conocimiento y su amor es demasiado grande, más grande que el universo. Sin embargo, el que les habla, he tenido un encuentro con Jesús. Su amor me alcanzó, catalambanó, me tomó, me transformó. O sea, yo conozco el amor de Cristo porque lo he podido experimentar y me ha cambiado la vida. He podido tener una experiencia con el amor de Cristo. Y siempre en la eternidad voy a seguir conociendo más y más de ese amor inagotable. Volviendo a las simpáticas hormigas españolas, esas que marchaban en procesión hacia Sevilla para pensar juntas a Dios. ¿Qué ocurrió? Piensa en esta fábula. ¿Y qué ocurrió después de rendirse, después de que dicen, no podemos conocer a Dios, comprenderlo, y cambian su expectación de poder pensar juntas a Dios, lo cambian por un escepticismo? Fíjate que abandonaron las buenas costumbres, que se entregaron, desde mi punto de vista, a la tiranía de lo simple. Y sabes, es una ley universal. Esto lo encontramos en el Salmo 53, verso 1. Cuando el necio dice en su corazón, no hay Dios, o dicho de otra forma también, hoy en día muchos se posicionan así. Si hay un Dios, a mí me es indiferente. Que Él ande por su camino, que yo ando por el mío. Pero cuando el necio
Y fíjate que en la palabra de Dios, el sabio es el que tiene temor de Dios, es el que tiene un respeto por Dios. La palabra temor no es miedo, es un respeto, una reverencia por Dios. Eso se le llama sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El necio, por antónimo, por lo opuesto, es el que no tiene temor de Dios, el que niega a Dios o lo ningunea, el que se rebela contra el Creador, el que no dice gracias por la vida como un regalo que me ha sido dada, la oportunidad de vivir en la tierra, sino que me creo yo un Dios para mí mismo y reniego del Creador que me lo ha dado todo, que nos da todo lo bueno. Ese es el que la Biblia le llama un hombre necio. Y siempre nos da la oportunidad, la palabra de Dios siempre nos hace el llamado a dejar la necedad, a dejar la simpleza, a dejar el mal camino y volver al Señor y venir al camino de la sabiduría, que es reconciliarnos y ser amigos de Dios. Y de ahí nace, entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. De ahí nace una vida de verdad con sabiduría. Entonces, cuando el necio, esto es una ley, como digo, cuando el necio dice en su corazón no hay Dios, o me es indiferente Dios, el ser humano se degrada, se embrutece. Así lo expresa Salmo 53, verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora mira, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Este único versículo es la respuesta para la condición actual del planeta Tierra y para la tragedia de la vida del hombre. Todo parte de no honrar a Dios, de no dar gracias a Dios, de decir no hay Dios, de alejarnos de Él. De ahí viene esto. Se han corrompido, se hicieron abominables en su maldad. No hay quien haga el bien. Entonces, quizás, o con inmensa tristeza, piensa en esto, lo digo con inmensa tristeza, piensa en esto, la razón por la que los hombres brillantes han dejado de buscar a Dios es porque se han acercado a Jesús por el lado de una religiosidad nacional, como en este poema habla de hostias, de catedrales. En otros países podrían hablar de himnarios, de púlpitos legalistas. Entonces, en lugar de experimentar el amor de Jesús y tener un encuentro con la persona más maravillosa de toda la historia, que es Jesucristo, y que sigue vivo, por cierto, que resucitó y sigue vivo, se han acercado a Dios por el lado de una filosofía o de una religiosidad, y entonces han sido decepcionados, como le pasó a Mahatma Gandhi, que él, fíjate, él conoció el cristianismo y admiró a Jesús y habló de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte como las palabras más altas que cualquier ser humano pudiese expresar. Sin embargo, convivió con cristianos que lo decepcionaron. Y entonces siguió buscando, en este caso, en el hinduismo y en sus propias buenas obras o sus propias buenas intenciones. Una persona que todo el mundo respeta, Mahatma Gandhi, pero que en lugar de acercarse a Jesús, en lugar de poder conocer el rostro de Dios en Jesús, se llevó una imagen deformada de lo que es Cristo y de lo que es el cristianismo. Y por eso muchos han dejado de buscar a Dios en la Biblia o de buscar a Dios en Jesús. En este día a mí me gustaría recomendar otra fábula en este caso de Josh McDowell, y que también tiene que ver con hormigas. He titulado a este programa Hormigas pensando a Dios. Esta fábula es muy cortita, muy sencilla, pero al mismo tiempo para reflexionar. Imagínese, dice Josh McDowell en su libro Evidencias que exigen un veredicto.
Imagínese estar contemplando a un campesino arar un campo. Usted advierte que en la próxima vuelta de ese campesino que está arando, y lo está haciendo con orden, en hileras, ¿verdad? En la próxima vuelta que el campesino dé, va a destruir un hormiguero. Entonces usted es amante de las hormigas y va al hormiguero para prevenirlas. Primero, les avisa a gritos del peligro que viene. Te puedes imaginar, y gritando a aquel amigo de las hormigas. Pero ellas continúan en su trabajo indiferentes. A continuación, usted trata con el lenguaje de los signos de hacerse comprender. Y nada, las hormigas siguen a lo suyo y finalmente recurre a cuanto le es imposible imaginar y nada resulta. ¿Cuál sería el mejor modo de comunicarse con ellas? Pregunta Josh McDowell. Únicamente por medio de convertirse en una hormiga, usted podría comunicarse con ellas de modo que le entendieran. Vemos que con el fin de comunicarse con nosotros, Él, esto es Jesucristo, se hizo hombre. Le fue imprescindible convertirse en un hombre y así hablarnos directamente, alcanzarnos directamente. Qué difícil es para esas hormigas del poema de José Antonio Ramírez Lozano, pensar a Dios. Pero es diferente cuando Dios se hace hormiga para que lo conozcamos, para que hablemos con Él, incluso para que tengamos una amistad con Él. Y yo añado algo a esta fábula de Josh McDowell. El colmo del amor de este supuesto amigo de las hormigas es que estuvo dispuesto a morir convertido en hormiga para salvar al hormiguero. O sea, no solo quiso comunicar quién era Él, su verdad, su camino, la historia de la creación, mandándonos un libro maravilloso que es la Biblia y haciéndose hormiga, sino que para la salvación del hormiguero muere, convertido en hombre por todos los hombres, convertido en hormiga por todas las hormigas. ¿Por qué es imposible que millones de hormigas pensemos a Dios? Porque solamente queremos encajarlo aquí, en esta cajita que llamamos cerebro. Es nuestra mente tan limitada y tan incluso, no sé si esto te insulta, pero embrutecida por esa necedad de la que antes hablábamos, que es el pecado, que es el orgullo. Pero cada uno lo podemos conocer, porque el Dios eterno, infinito, insondable, inmortal, se hizo hormiga, se hizo como nosotros y vino a comunicarnos sus planes de amor, de salvación, de futuro para la humanidad. Murió en nuestro lugar, resucitó al tercer día para demostrarnos que Él no es una idea, un concepto, una imaginación. Y tampoco es cualquier hombre, tampoco es una criatura, sino que es el Creador. Y cuando entras en una amistad con Él, con Jesús, vas conociendo sus caminos y vas comprendiendo más y más su carácter, su persona. No te decepciona, no te defrauda, porque es la suma de todas las virtudes, el colmo de toda la bondad. Entonces merece la pena hoy que me estás viendo, que me estás escuchando, intenta conocer personalmente a Jesús. Dale una oportunidad a la Biblia, dale una oportunidad a Jesús. Vuelve a leer los evangelios, porque te digo que el fruto de esa búsqueda tuya, de esa búsqueda mía, es que multitudes pensando a Dios y cada uno de nosotros queriendo conocer a Dios, llegaremos a ser semejantes a Él. Llegaremos a reencontrarnos con nuestra identidad. Al conocerlo a Él, nos vamos a conocer a nosotros mismos.
Y por otra parte, en nuestros días en la tierra, ¿sabes? Vamos a ser mejores, capaces de amar a la cigarra, al que es diferente, capaces de abrir nuestro hormiguero, nuestro hogar, para seguir con la metáfora, sin perder nuestras virtudes, nuestros valores, ni mucho menos. Disponen de un cerebro tan pequeño, dice José Antonio Ramírez, que no logran pensar más que las cosas mínimas. Las hormigas. ¿No nos pasará un poco lo mismo a nosotros? Es hora de ampliar nuestro cerebro. Y eso es una obra que quiere hacer el Espíritu Santo, quizás incluso usándose hoy de este programa. Señor, gracias por darnos esta palabra, este pensamiento que inquieta nuestros corazones, que agita nuestras conciencias. Y gracias por tus brazos abiertos en la cruz, que siguen abiertos para cada uno de nosotros, para conocerte y para que no seas una idea extraña, mística, o un Dios que cada uno se hace a su propia imagen, sino un Dios que nos das luz para verte en Jesús y para ver todo a través de esa luz. Señor, que este sea un día de decisiones, que este sea un día en el que muchos sigamos buscándote o comencemos esa búsqueda. En el nombre de Jesús. Amén. Me despido mandándote un abrazo con mucho cariño. Me encantaría saber de ti. Comenta este podcast, este vídeo, este programa, escribiéndonos también al teléfono de aquí de Radio Vida, 678-711-683. Que el Señor te bendiga y por favor, allí donde estés, no seas necio, dobla tu rodilla, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Hasta la semana que viene.